Hola, buen día. Soy su servidora, la doctora Marta Cecilia Villaveses López, y dentro de este semillero de investigación te damos la bienvenida para este tema, que es cómo hacer las referencias Normas APA, séptima edición. Bueno, para hacer las referencias, un listado de referencias, hay que tener en cuenta que hay que ordenar todos los autores que tenemos en nuestro texto en las referencias en orden alfabético. Como les decíamos en el video anterior, si yo nombré a López 2025 en mi texto, este debe estar en referencias. Y en las referencias las ordenamos alfabéticamente y es importante que los datos de cada referencia se organicen de acuerdo con la categoría a la que pertenece, la fuente, y hay 4 datos básicos que manejamos en cualquier referencia. El autor, que es quién es el responsable de la obra o quiénes son los responsables de la obra, porque hay artículos que son escritos por varios autores. La fecha, que es cuándo se publicó, el título, que es cómo se llama la obra, y la fuente, donde se puede localizar esta obra. Si bien tenemos el ejemplo de un libro en este caso, el apellido del autor es Flick, se coloca el apellido del autor, Flick, seguido de una coma, y vamos a colocar la inicial del autor seguida de un punto. En este caso, el autor tiene un solo nombre, por lo cual colocamos su inicial, punto, y entre paréntesis vamos a colocar la fecha. Seguido del paréntesis colocamos punto y en este caso, como es un libro, vamos a colocar el nombre del libro en letra cursiva. Seguido de esto, vamos a colocar la fuente, que es de donde lo sacamos, y es de Ediciones Morata, en este caso SL. En esta versión de Normas APA ya no colocamos el sitio donde se publicaba el libro. Tenemos otro ejemplo, por lo general en los artículos viene en la parte superior los datos del artículo, de cómo se llama la revista, del año, el número, el volumen, el DOI, que son elementos indispensables para poder hacer la entrada en la lista de referencias. En este caso, el título de la obra se llama La sensibilidad a la evaluación de otros emerge a los 24 meses. Señalamos la fecha de cuando se publicó esta obra, que es el año 2018, y tenemos ya localizado también cómo se llama la revista, ¿sí? Que es Psicología del Desarrollo en inglés, que es de donde se está tomando, y tenemos también el volumen, el número, los números de página y el DOI. Entonces, en este caso, vemos nosotros que el autor, que es quien es el responsable de la obra, se llama Sara Valencia Boto y Philippe Rochat, y la fuente de donde puedo recuperar la obra tenemos el número del DOI. El DOI básicamente es como un identificador de dónde se encuentra nuestra publicación en la red. Ok, en la entrada de lista de referencias vemos nosotros que está el apellido del autor, que es Boto, SB, punto, y después del punto vamos a colocar una coma a la derecha para separar un autor del otro. No es el punto y coma que utilizamos en ortografía o en escritura, sino que en este caso se utiliza una coma a la derecha para separar un autor del otro. Tenemos después el ampersand y tenemos después el segundo autor que se llama Rochat, coma, las iniciales de este autor es P, punto, el año que está entre paréntesis, punto, el nombre del artículo que se llama La sensibilidad a la evaluación, y luego tenemos el nombre de la revista en cursiva, seguido del volumen, y entre paréntesis está el número.
Después de esto vamos a encontrar los números de página que son de la 1723 a la 1734 y seguido del DOI. Este DOI es bien importante que lo dejen activo. ¿Qué quiere decir activo? Que si yo me paro en el DOI me lleve directamente a la publicación que ustedes utilizaron para esta lista de referencias y para su texto. ¿Cuándo incluimos DOI y URL? Como les decía hace un momento, el DOI es un localizador específico de la ubicación de la información digital en Internet y se puede encontrar en la barra de direcciones del navegador en el Internet. Si no tenemos el DOI, vamos a colocar la URL. Estas deben de conservar este color azul que vemos para indicar que están activas. No le cambiamos nosotros nada, sino simplemente si copiamos perfectamente el DOI y sabemos dónde está, va a quedar activo dentro de nuestro trabajo. Normalmente se encuentra en la primera página de un artículo cerca del aviso de copyright y comienza también con el HTTPS o doi.org. En la parte de abajo les coloco otro ejemplo donde estamos hablando de varios autores y finalmente tenemos cómo se llama la revista en cursiva, el volumen, el número entre paréntesis, los números de página y el DOI. Activo, que quiere decir que si pico ahí, me va a mandar directamente a la publicación que revisamos para este trabajo de investigación. En el caso de que tengamos un autor sin fecha, vamos a colocar S.F entre paréntesis, ¿no? Y está el ejemplo de cómo hacerlo para una cita parentética y para una cita narrativa. En los últimos tiempos hemos utilizado mucho esta metodología de revisiones sistemáticas. En una revisión sistemática es importante también que los artículos que hayamos utilizado para esta revisión sistemática se muestran en la lista de referencias que, como ya les decía, vienen ordenados de forma alfabética. Lo único que vamos a hacer cuando nosotros incluimos estos artículos que hemos utilizado en esta revisión sistemática es colocarles un asterisco, como a continuación les muestro. Y en este caso vemos, por ejemplo, en nuestra lista que está ordenada alfabéticamente, que el artículo de Ángel, el artículo de Hanaki han sido partícipes de esta revisión sistemática. Es como nosotros podemos decir en la lista de referencias que esto es lo que estamos utilizando para nuestro reporte. Algunos ejemplos de lista de referencias tenemos artículo de revista científica con un DOI, donde tenemos a los autores. Si ustedes ven, está el apellido del autor en el primer caso, coma, seguido de las iniciales SM, que son las iniciales de sus nombres, S.M, y separamos con una coma a la derecha del segundo autor, que es Christiansen, coma, M.H, que son las iniciales del autor, y entre paréntesis tenemos el año. Tenemos el nombre del artículo, tenemos el nombre de la revista, porque es un artículo, va en cursiva, tenemos el volumen, tenemos el número entre paréntesis y tenemos el número de páginas, seguido de el DOI. También tenemos los ejemplos de la citación parentética y la citación narrativa. En el segundo caso, tenemos un artículo de revista científica donde no hay un DOI, pero utilizamos la URL. Recuerden que siempre que citemos un artículo de revista o algún libro que tenga DOI o URL, lo vamos a colocar aquí. Y entonces, en este caso tenemos los mismos datos, los apellidos, coma, las iniciales, punto. Si son varios autores, los separamos con una coma a la derecha. Tenemos el año, tenemos cómo se llama el artículo, tenemos el nombre de la revista en cursiva, tenemos el volumen, el número entre paréntesis, los números de página y la URL. ¿Ok? En el tercer ejemplo mostramos también un artículo de revista científica
en una base de datos o investigación académica en versión impresa. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se citaría en un periódico, que es el caso de Goldman, que es el autor, C, que es la inicial del autor, y entre paréntesis vamos a colocar el año, que es el 2018, el día de la publicación, que es el 28 de noviembre, cerramos paréntesis, cómo se llamó la publicación y finalmente colocamos el nombre del periódico, que se llama Chicago Tribune. En un artículo de revista con DOI de 21 o más autores, esto es muy normal ahorita encontrar publicaciones con muchos autores por los trabajos colaborativos que actualmente se hacen, vamos a colocar también en el mismo orden de las referencias a todos los autores, junto su apellido con su inicial, si hay que separar autor por autor con esta coma a la derecha, y llegamos hasta el autor número 19 y luego vamos a colocar 3 puntos suspensivos y el último autor del artículo. El último autor colocamos, en este caso es Joseph, la inicial del autor, el año, luego colocamos cómo se llama el artículo y luego colocamos el nombre de la revista en cursiva, el volumen, el número entre paréntesis y los números de página, seguido del DOI. Lo mismo en el caso de un artículo de revista científica con combinación de autores individuales y grupales, primero colocamos a los autores individuales, seguido del ampersand, donde colocamos, por ejemplo, los miembros de Midway Science o los miembros de la Universidad Autónoma del Estado de México o los miembros del semillero de investigación. Luego colocamos el nombre del artículo, el nombre de la revista donde se publicó, el volumen, el número entre paréntesis, los números de página y el DOI. En un libro reeditado en traducción, en el caso de los libros, es súper importante que ustedes se fijen bien porque ahorita APA nos exige datos de si es un libro que es editado, si tiene editores, si es un libro traducido. Y en este caso hay que colocar todos estos datos. Aquí tenemos el ejemplo de Piaget e Ingelder, 1969, colocamos el apellido del primer autor, coma, la inicial del autor, J, punto, coma a la derecha, ampersand, el apellido del segundo autor, que es Indelher, coma, la inicial, que es B, punto, entre paréntesis colocamos 1969, que es la obra que estamos usando, el nombre del libro, en este caso estamos hablando de libros, los nombres de los libros van en cursiva, los nombres de las revistas van en cursiva, aquí el caso es el nombre del libro va en cursiva y enseguida vamos a colocar entre paréntesis que es una traducción y aquí vamos a invertir el nombre del autor, primero se coloca la inicial del autor, seguido de su apellido, como en este caso, H. Weber, coma, es una traducción, estamos aquí utilizando también estas abreviaturas, RAT, punto, y colocamos 2 puntos y se coloca que fue una segunda edición. Luego de esto colocamos la editorial, que es Bassett Books, que fue una obra publicada, también se debe colocar entre paréntesis, obra publicada en 1966. Aquí lo interesante es cómo nosotros lo vamos a colocar. Y en una citación parentética se tendría que colocar Piaget y Heidegger 1966-1969. Es decir, primero colocamos cuando se consultó la obra original publicada y se consultó una obra que fue traducida en el 69. Lo mismo para la cita narrativa, colocamos las dos fechas.
En el caso de un libro electrónico o audiolibro reeditado, también hay que colocar los datos de quién es el autor, las iniciales, el año, cómo se llama el libro, y hay que colocar entre paréntesis quién fue el editor y traductor, como en este caso es J. Strachey, editor y traductor con el ampersand, Basic Books, que es la editorial, y se coloca entre paréntesis obra original publicada en 1900. Entonces también cuando nosotros hagamos la citación parentética, vamos a colocar Freud, 1900, la rayita, 2010. En un artículo periodístico es importante que coloquemos el nombre, el apellido del autor, coma, seguido de su inicial B, y como lo veíamos hace un ratito, la fecha, que es el 2019, el día y el mes. Cómo se llama el artículo periodístico, seguido de dónde está publicado, The New York Times, y seguido de la HTTP, que está también activa. En el caso de una referencia a un diccionario, tenemos, por ejemplo, es importante que consultemos los diccionarios de nuestra profesión. Como psicólogos es súper importante consultar diccionarios, pero de psicología, ¿no? Tenemos en este caso Asociación Americana de Psicología APA 2010, y ahí nos explica que se tomó de un diccionario que es un diccionario que fue traducido por Núñez Cerrejón, por J.L. Núñez Cerrejón y M.E. Ortiz Salinas, y esto se coloca entre paréntesis el editorial Manual Moderno, y la obra original fue publicada en el 2009. Para una citación parentética colocamos Asociación Americana de Psicología APA 2019, rayita 2010. En el caso de una citación narrativa, pues vamos a decir la Asociación Americana de Psicología APA, 2009, rayita 2010, y cerramos paréntesis y colocamos lo que se dice acerca. Ok, entonces aquí es bien importante, si fue también de un diccionario virtual que encontramos en el internet, podemos colocar hasta cuándo fue el recuperado, de cuándo se recuperó esta información, seguido del HTTP, de donde sacamos nosotros la información. También se tienen en cuenta lo que son sesiones de congreso, donde también nos piden, en una sesión de congreso nos piden cómo se llamó el congreso, o sea, los datos iguales, los nombres de los autores, cómo se llamó el trabajo, pero también aquí es importante que coloquemos entre paréntesis que fue una sesión de congreso, cómo se llamó el congreso, en qué ciudad se hizo, en qué fecha se hizo y la URL correspondiente. También en el caso de disertaciones de tesis es importantísimo colocar después del nombre del trabajo que fue una disertación doctoral y el nombre de la universidad. En este caso es disertación de o tesis de maestría o tesis de doctorado y de qué universidad es. Junto, si tenemos también el DOI o las bases de datos de donde se sacaron, hay que tenerlas también, hay que colocarlas también. En el caso de los software, es importante también que tengamos nosotros en cuenta que hoy en día nos piden también de dónde sacamos la información y nos piden los mismos datos, los autores, el año, cómo se llamó y de dónde se sacó, que es un software, también hay que colocarlo entre corchetes. También en el caso de aparatos o equipos, en el caso de psicología que utilizamos algunos aparatos, también hay que colocar cuál fue el aparato que se utilizó y de dónde se sacó la información en la red. Bueno, pues esperamos que te haya servido este video sobre referencias y gracias por sumarte, sembrando ideas, cosechando conocimiento.